Gloria al Señor Jesús. Qué bueno es estar en la presencia de Dios, adorar a Cristo con libertad. No existe otro lugar como cuando la iglesia está reunida, donde hay gozo, donde hay paz, donde hay bendición. Dice el Salmo que es como el aceite que desciende sobre la barba de Aarón. Es un tiempo de gozo, de alegría. Por más que uno vaya a un parque, a un lugar de diversión, que no es malo, pero nada como estar en la presencia de Dios. Así que aprovechemos esta mañana, esta ya tarde, casi tarde, de estar en la presencia del Señor. En este momento, si alguien nos visita, le indicamos que los niños están saliendo para tener su culto infantil, que es en un aula en el tercer nivel. Así que si alguien viene, trae por primera vez sus niños, puede acompañarles. Quiero solo recordar la importancia de nuestro campamento de adolescentes. Padres, hagamos un esfuerzo por llevar a sus hijos, a sus sobrinos, abuelos, a sus nietos, porque es una inversión que estás haciendo en el futuro de tu familia, el futuro de tus hijos. Y jóvenes, adolescentes, allá estaremos glorificando y adorando al Señor. ¿Qué tal si oramos? Antes de empezar a compartir el tema que el Espíritu Santo nos ha inquietado para hoy. Y vamos a pedirle al Señor en este momento que nos hable, que nos confronte y que podamos ser edificados en su palabra. Oramos. Señor Jesús, gracias. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos hablas, tú nos edificas con tu palabra. Gracias porque tu hermosa presencia está en este lugar, Señor. Y ahora podemos bendecirte. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú hables a nuestros corazones en este momento. Que así como tú me has hablado a mí, Señor, yo te pido que tú puedas hablar, que tú hables también a mis hermanos para que podamos ser edificados en tu palabra. En tu hermoso nombre, Jesús. Amén y amén. ¿Cómo crecer en mi relación con el Espíritu Santo? ¿Podemos repetirlo? ¿Cómo crecer en mi relación con el Espíritu Santo? Ese es el título del mensaje que compartiremos el día de hoy. Muchos de nosotros pudiéramos responder a esto, tal vez, bueno, orando más, estudiando la palabra, congregándome, ejercitando disciplinas espirituales como el ayuno, por ejemplo, ejerciendo un ministerio, que es una de las maneras donde uno aprende a ser guiado por el Espíritu Santo. Todo eso es correcto. Pero hoy queremos compartir la escritura o la base bíblica del Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 15 al 31 que leímos en la apertura del servicio. Porque este pasaje nos habla directamente de lo que Jesús enseñó, de cómo crecemos en la relación con el Espíritu Santo. Es uno de los pasajes que más detalladamente explica desde el punto de vista teológico la relación de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es único porque explica de manera profunda cómo, como cristianos, nos relacionamos con las tres personas de la Trinidad. Y le quiero pedir dos cosas hoy. Primero, que tenga su Biblia abierta o prenda su Biblia en ese pasaje, por favor. Vamos a tenerla ahí porque iremos versículo por versículo analizando. También que mientras vamos exponiendo la palabra, que puedas pensar en cómo vas a aplicar esto a tu vida. Veremos algunos principios, pero los que toman notas, tengan sus apuntes, cómo lo llevas a tu vida, cómo lo vas a aplicar. Y vamos a ver una narración de este texto. Vamos a escucharlo y a verlo a través de un video que nos presentará la narración de este pasaje. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes.
Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí, y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: ¿Por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Le contestó Jesús: El que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. El que no me ama, no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien, ni se acobarden. Ya me han oído decirles, me voy, pero vuelvo a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Y les he dicho esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Ya no hablaré más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí. Pero el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Levántense. Vámonos de aquí. Amén. Ahí podemos detenerlo, por favor. Muy bien. Esta narración, para los que no sabían, esto es un recurso, se llama Lumo Project. Así mismo, Lumo Project. Está en YouTube la narración de los 4 evangelios en español en la nueva versión internacional. Muy, muy útil para que puedas aprender de una manera diferente la palabra. Cuando el apóstol Juan escribe esta narración de su evangelio, la próxima diapositiva, por favor. Él está dando esta enseñanza en un momento que la iglesia, el pueblo de Israel, llevaba 70 años siendo dominados por el Imperio Romano. Ellos se encontraban bajo el dominio romano, no eran libres de tomar sus propias decisiones y se encuentran con esa necesidad del Mesías. Ellos estaban como nación esperando al Mesías, al Redentor de su nación. Pero cuando el evangelista Juan lo escribe ya cerca del año 90 después de Cristo, 85-90. Juan fue el último de los apóstoles vivos y la iglesia estaba pasando por serios problemas. Había una corriente, una herejía llamada gnosticismo, que todavía está vigente, al día de hoy existe, que decía, por ejemplo, que lo que nosotros hacemos con el cuerpo no es pecado, porque lo que tiene que salvarse es el espíritu. Entonces yo puedo, decían ellos, yo puedo fornicar, mentir, ¿cómo se dice? Emborracharme sin ninguna consecuencia de pecado, porque lo que se salva es el alma. Eso decían ellos y lo siguen diciendo. Entonces Juan tiene que escribir para combatir ese gnosticismo y decir lo que esas culturas, lo que esa filosofía está enseñando, eso va en contra de las enseñanzas de Jesucristo. Entonces también se encontraba la iglesia en ese momento de presión, y esto es importante que lo entendamos porque eso está vigente para nosotros hoy. Estamos viviendo en un tiempo de secularismo donde muchas
denominaciones, o no denominaciones, pero grupos cristianos están acercándose a una vida pecaminosa como que no importa, como que ya ser cristiano y ser no cristiano es lo mismo, donde la iglesia muchas veces quiere imitar el mundo en lo pecaminoso, lo carnal. Y yo creo que más que nunca hoy necesitamos tener una profunda relación con el Espíritu Santo a la manera que Jesús lo enseñó. Y es un desafío para nosotros hoy. Si para la iglesia del siglo I fue importante, para nosotros lo sigue siendo. Amén. Entonces, vamos a ver el primer punto de este sermón que compartimos, y es que el Espíritu Santo es el otro consolador enviado por el Padre. Versículos 15 al 17, lo leemos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará. Primero, si obedecemos a Jesús. El versículo 15 dice una palabra muy interesante, y es que si guardan, es decir, si guardad mis mandamientos, si lo están haciendo como algo permanente. Y esta palabra en el original tiene la idea de retener en custodia, vigilar, persistir en obediencia. No es guardar como que yo agarro un objeto y lo guardo en mi bolsillo para usarlo luego. No, es guardarlo para usarlo permanentemente. Es algo que tú vas a usar en tu día a día. Para Juan, la evidencia de que un creyente ama verdaderamente a Jesús es que obedece lo que Él ha dicho. Esta idea la presenta también en su epístola, la primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 3. Y él habla aquí también, este concepto lo vemos desarrollado en todo el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Deuteronomio 11:1 dice: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos y sus decretos. Mientras que para el pueblo de Israel tenían que guardar los mandamientos de Jehová como norma, ahora como iglesia, nuestra prioridad, nuestra norma, nuestro norte son los mandamientos de nuestro Señor Jesús. Pero lamentablemente, muchas veces los creyentes quieren acomodar eso a su conveniencia. No es solo viniendo a la iglesia, no es solo circunstancialmente publicando en las redes sociales tal vez un pasaje bíblico. Es en la práctica, en el día a día, cuando estoy solo, cuando estoy acompañado, obedecer la palabra de Dios. Cuando me hacen ofertas que tal vez son para mi beneficio, pero que son pecado y que nadie lo sabe, solo el que me lo ofreció y yo, obedezco a Dios cuando nadie me ve. Obedezco a Dios cuando tengo la posibilidad de hacer algo en secreto. Venir al culto, levantar las manos, adorar a Dios y decir: te amo, Señor, te glorifico, Señor, qué hermoso es eso, nos encanta. Pero lo estamos haciendo en el día a día. Esta semana, tus acciones, mis acciones, ¿qué evidenciaron?
cuando ibas conduciendo y se te pegó ese vehículo, el motor, ¿qué palabras salieron de tu boca? ¿Bendición o otra cosa? Yo siempre he pensado que esos son como que los momentos que uno sabe realmente de qué uno está lleno. Esos son los momentos donde te sale un santo, gloria a Dios, o un, no sé qué palabra sería. Consúmelo, Padre. Pero pensemos, esta semana, ¿cómo he evidenciado en la práctica que amo a Dios? ¿Decidí obedecer o decidí no obedecer? El creyente que desea agradar a Dios no puede escoger qué obedece y qué no. Es una relación de todo o nada. Aquí no hay término medio. En los momentos de ataques y presión contra tu fe es cuando más debes aferrarte a lo que Jesús hizo y dijo, esforzándote por vivir diariamente en sus enseñanzas, diariamente. Y yo en mi vida devocional tengo una forma de estudiar la palabra, diferentes formas, pero mientras estudio cualquier libro de la Biblia, a la par, siempre estoy estudiando un evangelio. Leo Mateo, luego Marcos, luego Lucas, luego Juan y lo repito de nuevo. ¿Por qué? Porque necesito estar refrescando constantemente lo que dijese Jesús. Entonces, un momento es cualquier libro de la Biblia que estoy estudiando, pero otro es las palabras de mi Señor. ¿Estamos meditando en las enseñanzas de Jesús? ¿Estamos pensando regularmente qué nos manda el Señor? ¿Qué ejemplo Él nos está dando? Luego Jesús introduce al Consolador, al otro Consolador, versículo 16. Él dice, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Esa palabra rogar que Jesús usa ahí tiene la idea de pedir algo, pero con derecho, con autoridad. Es como cuando, el ejemplo del hotel, tú vas a un hotel, tú pagaste tu estadía en el hotel y tú pides, mire, yo no tengo, no sé, toallas en la habitación, necesito que me la cambien, que me hacen el cuarto. Uno pide con derecho y saca así como que el pecho. Mire, la habitación necesito que me la limpien, pero rápido. Y los empleados muy humildes ellos y serviciales, claro que sí, Señor. Pero no es lo mismo cuando, por ejemplo, tienes una deuda con el banco y te atrasas en una cuota y tú le dices al banco, mire, yo necesito que por favor me den un chance hasta, qué sé yo, la semana que viene. Una tú estás pidiendo con autoridad, pero la otra tú estás pidiendo un favor. ¿Verdad? ¿Se entiende? Jesús aquí está pidiendo como alguien que tiene autoridad. El término griego ahí empleado refleja eso. Y eso deja ver la profunda preocupación de Jesús por el futuro de sus discípulos, quienes se encontraban angustiados porque el maestro se iba. Ya Jesús le había dicho, yo me voy de este mundo, y ellos, ok, nos deja solos, ¿qué va a pasar con nosotros? Entonces Él les da esta palabra. Ya que Jesús tiene autoridad para pedir al Padre, los creyentes debemos vivir confiados en su cuidado y protección. Jesús siempre estará pendiente e interesado por nosotros. Esto nos mueve a confiar plenamente en lo que Él nos manda. El cristiano que obedece los mandamientos de Jesús cuenta con la compañía y auxilio del Consolador, el Espíritu Santo. Puede estar seguro que sin importar la circunstancia que enfrente, Dios estará con él. Y esto es importante, hermanos, porque no es lo mismo tú vivir como creyente en una vida de obediencia a Dios y santidad que ser creyente pero medio obedecer. Somos presas del enemigo cuando no vivimos en santidad y obediencia. Cuando queremos acomodarnos a una parte del evangelio, pero no a la otra. Entonces estamos expuestos a los ataques del maligno y destrucción en nuestra vida en diferentes áreas. Es por eso que andar y vivir en obediencia a la palabra de Dios es como un seguro de vida
No importa lo que te pase, tú vas a estar cubierto, vas a estar preservado. Así sea difícil, así sea una prueba, así no lo entiendes. Tú estás tranquilo porque tú sabes a quién has creído y a quién estás obedeciendo. Pero el que no vive en obediencia, fe y santidad, yo creo que no tiene una garantía segura de que va a tener el respaldo de Dios en cada circunstancia, porque no todas sus acciones glorifican a Dios. Amén. Entonces es un llamado a vivir en más obediencia a lo que el Señor nos ha dicho. Jesús declara que el Padre dará otro consolador. La palabra que traduce otro es muy interesante esto. Estos son los detalles que la Biblia nos muestra para entender el mensaje de Dios. Habla de otra persona, alguien distinto, pero que aunque es diferente, es de la misma naturaleza, es de la misma clase. No es alguien que es diferente a mí, es alguien que es como yo, que es de mi misma naturaleza. Jesús nos está diciendo que Él y el Espíritu Santo son de la misma naturaleza. Así como Jesús es Dios, el Espíritu Santo también es Dios. No es una fuerza activa, no es una fuerza impersonal, es Dios. Entonces, cuando Jesús dice, viene el otro consolador, es porque el primer consolador, la primera función de consolador la hizo Jesús para con sus discípulos, pero el que continuará esa tarea es ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces ahí él dice el consolador. Aquí la palabra consolador, del griego parakletos o parácletos, es alguien que aparece en favor de otro, un mediador, intercesor, ayudador. El paracleto siempre es alguien llamado para auxiliar, especialmente en el ámbito judicial, como un juicio, sea o como abogado o como el amigo que está ahí apoyando al que están juzgando. Es por eso que en la epístola de Juan, su primera epístola, él dice, si pecáremos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Bueno, la palabra abogado que usa Juan en la epístola es paracletos también. Es como ese representante judicial. Desde el Antiguo Testamento, Dios reveló un futuro derramamiento de su espíritu. Por ejemplo, Ezequiel 36:27 dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. También Joel 2:28 y 29. Vemos cómo se nos viene profetizando el derramamiento del espíritu. En el momento de angustia que experimentaban los apóstoles, Jesús les confirma que vendrá otro auxiliador, otro amigo, otro defensor que estará con ellos para siempre. Imagínense, pongámonos en los zapatos de ellos. Jesús ha estado con ellos. ¿Cuánto tiempo duró Jesús con los discípulos? 3 años y medio en promedio, más o menos. Pero de repente se va. Le dice, me voy a ir, voy a morir, voy a desaparecer. La expectativa de ellos del Mesías que iba a liberar a Israel se les cae por el suelo. Es más, aún luego de Jesús resucitar, antes de ascender al cielo, ¿qué le preguntan? Maestro, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús le dice, no les interesa a ustedes saber eso. Es decir, que el interés de ellos era que Jesús lo libertara del imperio romano, que tenían ¿cuántos años? 70 años gobernando a Israel. Entonces, mientras que la preocupación de ellos estaba en lo material, en lo terrenal, Jesús le está hablando de lo espiritual. Ellos solo querían resolver el problema político. Jesús quería resolver su problema y su necesidad del alma, del espíritu. Así como Jesús fue el primer paracleto para sus discípulos, el Espíritu Santo asume esa responsabilidad. Y quiero en la próxima imagen, por favor, que vean ahí un cuadro breve, eso luego usted lo podrá estudiar en su casa, que les sirve inclusive si alguien le dice que no cree en el Espíritu Santo como la divinidad, que no cree que el Espíritu Santo es Dios, usted le puede mostrar esos pasajes. Así como
Jesucristo es dado y enviado por el Padre, también el Espíritu Santo. Así como así como el Espíritu Santo está en y con los discípulos, también Jesús lo está. Viene del Padre al mundo Jesucristo y también el Espíritu Santo. Es la verdad y lleva a la verdad. Jesús y también el Espíritu Santo. Y enseña. ¿Por qué les muestro esto? Es porque el apóstol Juan lo que nos está diciendo, hay una íntima relación en la función de Jesús como Paracletos, como ese otro consolador, y la del Espíritu Santo. Jesús empezó esa función, pero ahora el Espíritu Santo la continúa. Entonces, tenemos que entender que es una obra en equipo, un trabajo en conjunto que el Señor está haciendo en su iglesia. Luego tal vez usted puede profundizar, leer los pasajes y compararlos. Entonces, así como Jesús vino a dar su vida por los discípulos, por la iglesia, por nosotros, nos deja al Espíritu Santo para que nos acompañe en el día a día. Entonces el Espíritu Santo no es una persona extraña, no es, aunque uno a veces sienta como fuego, Él no es fuego. Aunque a veces uno sienta como corriente en la piel, Él no es electricidad, Él no es una fuerza. A veces podemos sentir hasta como un viento, pero Él no es viento, Él es una persona. Y es una persona que nos quiere conocer. Es una persona que quiere pasar tiempo con nosotros. Es una persona con la que tú puedes dialogar, conversar. No sabría exactamente cómo explicarlo, pero yo diría que cuando el Espíritu Santo nos habla es como a nuestro espíritu o a nuestro corazón de manera profunda, que uno siente esa voz de Dios y uno tal vez no es en voz audible con los oídos, pero sí en el alma y en la mente, en lo profundo. Y uno sabe que es ese Espíritu Santo que te está hablando. Ayer conversaba con alguien que me decía un breve testimonio que iba a entrar al túnel para cruzar a Santo Domingo Este y escuchó una voz que le dijo: vete por la del puente flotante, la que sale por ahí, esa otra ruta, la del malecón, la Avenida España, ¿verdad? Esa por ahí. Y el bueno obedeció. A los 5 minutos lo llama su padre: mira, ¿dónde tú estás? Ten cuidado porque en el túnel hubo un incendio. Hubo un incendio muy delicado y podía afectarle. Qué detallista es el Espíritu Santo. Eso no vino de su mente. ¿Cómo uno va a saber una cosa así? El Espíritu Santo quiere hablarte, quiere pasar tiempo contigo, conmigo. Lo que pasa es que estamos demasiado llenos de nosotros, demasiado llenos de trabajo, de estudio, de materialismo, de quehacer del día a día. Y le voy a decir otra cosa, hasta de quehaceres ministeriales para la obra de Dios. A veces nos envolvemos tanto en el trabajo para Dios que nos olvidamos de pasar tiempo con el Dios para el que trabajamos. Y mire, eso le pasa a todos. Hasta a los pastores nos pasa eso en un momento que el Espíritu Santo tiene que jalarnos la oreja y decir: ¿y qué es lo que tú estás haciendo? Tú no eres un empleado mío, tú eres mi hijo. No caigamos en el error del activismo, del trabajo, del día a día, sin comunión con el Espíritu. ¿Por qué no estamos creciendo como Dios quiere en esa comunión con Él? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué está limitando tu vida? Y les decía al principio que pensar en aplicarlo en tu vida. ¿Qué te está impidiendo crecer en esa intimidad con el Espíritu Santo? En hablar con Él, en sentarte a conversar. Yo le daba un consejo a una joven relativamente nueva en la iglesia. Ella me preguntaba cómo crecer en la relación con el Espíritu Santo. Yo le decía: cuando vayas a orar, ora, preséntale al Señor lo que quieres decirle y luego quédate en silencio. Sencillamente en silencio. Espera que el Espíritu Santo te hable y hable a tu corazón, tal vez diciéndote: ahora vete a tal texto bíblico. O que ponga esa palabra que uno siente en el alma, que es el Señor que le está hablando.
Vayamos a la presencia de Dios, hermanos, con más calma. Soltemos los celulares, los relojes. Una recomendación que le doy: cuando usted va a llorar, quítese el reloj, suelte el celular, que nada lo distraiga. Permítale al Espíritu Santo que esa relación fluya, porque su función como consolador es estar ahí a tu lado. Esa mano que te pasa por el hombro, ese susurro en el oído que te dice: yo estoy contigo, tú no estás solo. Y yo no me imagino cómo puede vivir un cristiano sin esa comunión con el Espíritu Santo. No hay forma. En un mundo con tanto problema, con tantas situaciones políticas, económicas, familiares, es imprescindible, hermanos, que profundicemos esa relación con el Espíritu. ¿Podemos decir amén? Pero el versículo 17 nos presenta al Espíritu de verdad, como dice Jesús. Y aquí esta palabra verdad significa confiabilidad, rectitud, realidad. Recordamos que en ese trasfondo en el que se encontraba Juan con el problema del gnosticismo y otras filosofías, había una mezcla entre la verdad y la mentira. ¿A qué se les parece eso? A lo que estamos viviendo hoy. El mundo le dice a la sociedad: tú puedes ser lo que quieras ser, tú puedes ser hombre, mujer, perro, gato. ¿No han escuchado eso? ¿Lo han visto? La ideología de género está queriendo venderle a la humanidad de que no importa si tú naciste un hombre, tú puedes ser una mujer, una niña, un hombre de 50 años puede ser una niña de 5 años. Y lo tienen que inscribir en un colegio. Sí, señores, eso está pasando. No aquí, gracias a Dios, todavía por lo menos, pero en otros países. El mundo no sabe lo que es. El mundo no tiene identidad. Y Satanás está mezclando todas estas filosofías para destruir al ser humano. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos ilumina a la verdad. Es por eso que cuando una persona se convierte a Cristo, su identidad se restaura. Es como cuando tú tienes un celular o una computadora, hay algo que se llama reinicio de fábrica. ¿Han escuchado eso? Es como que tú lo reprogramas desde cero. El Señor nos resetea cuando venimos a Él. Empieza a quitar todo eso del mundo, toda esa contaminación que está en nosotros. Pero el Espíritu Santo también nos lleva a discernir la verdad del Evangelio y la verdad revelada en la Escritura. ¿Por qué? Porque Él fue el que inspiró su palabra. El que inspiró a los apóstoles, a los escritores de la Biblia a redactar, ¿quién fue? El Espíritu Santo. Entonces, para tener una interpretación fiel a la palabra y no dejarme confundir por cualquier doctrina errónea o que aparente ser bíblica, porque hay algunas corrientes teológicas que aparentan ser muy bíblicas, pero se salen del significado, del origen de la Biblia y del mensaje de la Biblia, en parte porque no tienen la guianza del Espíritu Santo. Sin dirección del Espíritu Santo, no hay una correcta interpretación de la Biblia. Sería todo carnalidad, un esfuerzo carnal en el sentido de humanidad. Entonces, estudiamos mucho, nos formamos para interpretar la palabra, pero esto es con la dependencia del Espíritu. No pensemos que por nuestras propias capacidades o por el tiempo que yo tengo en la iglesia, necesito depender de Él. Amén. Y luego Jesús sigue diciendo: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Y esa palabra que él usa tiene el concepto de agarrar, de entrar en una comunión cercana con el Espíritu Santo. Y hay dos motivos por los cuales el mundo no le puede recibir. Primero, porque no le ve. Y ahí usa una palabra griega, theoreo, que significa poner atención, llegar a la comprensión de algo. Al ser humano caído no le interesa la verdad de Dios revelada por el Espíritu Santo. Por eso no le presta atención. Y como no lo puede esta atención, tampoco lo conoce. Es decir, tener una experiencia, comprender más allá de los sentidos. Entonces eso es el mundo. El mundo no le interesa esa verdad.
Pero del otro lado, Jesús dice entonces, pero vosotros, y aquí dice dos cosas, vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y esto es muy interesante, porque aquí Jesús está hablando de dos niveles de relación con el Espíritu Santo. Diga conmigo, dos niveles. El primer nivel del que Jesús habla, o la primera etapa, dice, mora con vosotros. Literalmente está viviendo junto a ustedes. Y Jesús enfatiza cómo ya el Espíritu Santo estaba presente desde el Antiguo Testamento. Vemos en los profetas, dice que venía el Espíritu de Dios sobre ellos y profetizaban, pero no tenían el privilegio que tenemos nosotros de tener al Espíritu Santo viviendo dentro de ellos. Elías, Moisés, David, todos los hombres y mujeres de Dios, ellos no tuvieron el privilegio que tú y yo tenemos. Por eso el Espíritu Santo vivía con ellos, los guiaba de manera ocasional. Sin embargo, ahora, diga conmigo, estará en vosotros. El concepto aquí es que el Espíritu Santo vive dentro del creyente. Como dice 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hay una imagen que tiene una casa, esta imagen. Ahí tienen de un lado el arca del pacto, donde dice que moraba la presencia de Dios en el tabernáculo y en el templo, y del otro lado una persona. Ya la presencia de Dios no mora en un templo físico, no mora en una estructura física, mora dentro de nosotros. Vive en ti y en mí cuando hemos creído en Jesús como nuestro Señor. Ese privilegio no lo tuvo nadie en el Antiguo Testamento. Amén. Déselo con fuerza si es para el Señor. Entonces imagínense a los discípulos escuchando esto. Hasta ahora todo lo que han vivido en el Antiguo Testamento es al Espíritu Santo con ustedes, al lado de ustedes. Pero ahora tienen el privilegio de que ya no es en el templo físico donde mora, sino dentro de ustedes. Tienen una relación íntima con Dios. No importa la raza, no importa la cultura, no importa la edad, que seas hombre, mujer, niño. El Espíritu Santo quiere habitar dentro de nosotros. Y si hay alguien aquí que nos visita y aún no ha aceptado a Cristo como su Señor o nos ve en las redes sociales, te decimos eso. El Espíritu de Dios quiere vivir dentro de ti. Ser cristiano no es solamente reunirse y ser parte de un grupo. Es que tú te vuelves el templo de Dios, donde Dios va a vivir dentro de ti, te transforma y te usa para su gloria. Pero en segundo lugar, el segundo punto principal que miraremos aquí está en los versículos 18 al 20. Y es que Jesús volvió a nosotros a través del Espíritu Santo. Versículos 18 al 20. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí. El versículo 18, Jesús no nos deja solos. La palabra que usa ahí es huérfanos o órfanos en griego, que significa como huérfano en la actualidad, sin padre, sin ayuda, sin consuelo. Jesús ya había llamado a los discípulos sus hijitos, Juan 13:33, pero después de resucitar promete estar con ellos para siempre, Mateo 28:20. Jesús no era solo el maestro, era también el padre espiritual de los discípulos. Entonces, por eso él dice, vendré a vosotros. Y esta palabra en el original transmite la idea de que Jesús es enviado por alguien más. Él dice, yo voy, pero voy porque soy enviado por alguien más. Es por el Padre Celestial. ¿Qué nos está enseñando este pasaje? Jesús se iría.
Jesús moriría en un par de días después de esta narración, pero le está diciendo a sus discípulos, yo voy a volver a estar con ustedes. Lo único que ahora vendré en la persona del Espíritu Santo. Aquí Jesús no está hablando de la segunda venida. Él está hablando del retorno en la persona del Espíritu Santo, porque en Mateo 28 le dice, estaré con ustedes para siempre. O todos los días hasta el fin del mundo también. Como el Padre es Dios, como el Hijo es Dios, también el Espíritu Santo es Dios. Entonces, todos atravesamos por momentos de soledad, donde podemos sentirnos desesperados, angustiados. Sin embargo, Jesús prometió que no te dejaría solo, que no te dejaría sola. Los momentos de crisis son una oportunidad. Diga conmigo, oportunidad para crecer en tu relación con Dios, dedicando más tiempo a la oración, al estudio de la palabra, al ayuno, a la intimidad con el Señor. ¿Qué crisis está pasando ahora? ¿Qué momento difícil está tocando tu puerta? ¿Una enfermedad? ¿Una situación en la familia? ¿En la economía? Esa crisis que está llegando a tu vida, ¿cómo la estás viendo? ¿Como una prueba? O tal vez es una prueba, pero algo malo que viene solo para destruirte, o una oportunidad de ver a Dios obrando en tu vida. ¿Será que Dios quiere demostrarte el poder que tiene para sanarte de esa enfermedad? ¿Será que Dios quiere demostrarte que aunque tú no tengas un peso en tu cuenta, en tu bolsillo, Él es tu proveedor y tu sustentador? ¿Será que el Señor quiere demostrarte que aunque hayas pecado, aunque hayas cometido errores hasta en la relación con la familia, Él quiere y puede restaurar tu familia? Dios es misericordioso y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero los que aman a Dios también se equivocan y cometen errores. Y el Señor nos redime y nos restaura hasta del pecado más profundo cuando nos arrepentimos sinceramente. Así que si tú has pecado, si has fallado, si has cometido algún error en tu vida como creyente, ven en humillación al Señor o ve en humillación al Señor. Arrepiéntete de lo que tengas que arrepentirte y vas a ver la restauración de Dios en tu vida. Porque Jesús prometió que no te dejaría nunca. ¿Y cómo no te deja? Porque está contigo a través del Espíritu Santo que te acompaña, que va a estar contigo cuando tú vas manejando, cuando tienes esa crisis, cuando en el trabajo tienes esa situación que no puedes controlar. O ese hijo que tiene un comportamiento incorrecto o que se ha alejado del Señor, Él está viéndote. O cuando tienes esa situación económica que dice, Dios mío, ¿ahora qué voy a hacer? Ahí está el Espíritu por hablarte, por decirte lo que vas a hacer. Lo que pasa es que a veces no nos detenemos a escuchar esa voz de Dios. Y queremos que Dios responda, pero a la manera nuestra. Y que resuelva todos mis problemas, pero no quiero esperar su voluntad. Jesús prometió que estaría contigo para siempre, pero no que las cosas se harían a tu manera y a la mía. Él prometió que nos iba a acompañar, pero nos dijo que debemos obedecer. No imponerle a Dios mi plan o mi voluntad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros mi reino, tu reino, y hágase en mi vida mi voluntad. No, hágase en mi vida tu voluntad. ¿Y qué estás haciendo en tu oración tal vez? Es probable que le estés imponiendo al Espíritu Santo, Señor, yo quiero hacer esto, bendíceme y abre la puerta. Muchos oran así. Pero lo que el Señor dijo, Jesucristo dijo, es que se haga tu voluntad. Lo correcto sería orar, Señor, yo tengo este proyecto, me interesa esto, ¿es tu voluntad que yo lo haga?
O Señor, si es tu voluntad, que se abra esta puerta. Si no es tu voluntad, que no se abra esta puerta. Ese negocio que estás por emprender, que estás negociando, que estás conversando, se cerró la puerta. Señor, ¿qué pasó? Yo quería emprender ese proyecto, yo quería ese negocio. Y si el Señor sabía que ese era un tigre que te iba a engañar, que te iban a dar un tumbe, como se dice coloquialmente, el Señor te cerró esa puerta. Entonces lo que hay que darle gracias a Dios, porque Él sabe lo que te conviene, más que tú, más que yo, más que nadie. Confiemos en que el Espíritu Santo se encarga de guiarnos. Amén. El versículo 19, ¿qué nos dice? Todavía un poco y el mundo no me verá más. Aquí también Jesús está diciéndole a sus discípulos lo que, un paralelo con Juan 16, 22, ahí en ese pasaje dice: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Esto mismo lo afirma el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:14, hablando de que el mundo no puede entender las cosas del Espíritu Santo. Y aquí el apóstol Juan, en el versículo 19, otra vez usa la palabra ver, que vimos hace un ratito, el verbo seoreo en griego, que es prestar atención, es conocer con la experiencia. Tanto para los apóstoles como para los receptores del Evangelio de Juan, la palabra que Jesús le está dando eran esperanza. Literalmente le está diciendo: aunque ustedes no me vean físicamente, van a experimentar una comunión conmigo como nadie en el Antiguo Testamento lo experimentó. Tú y yo no estamos viendo a Jesús, pero sí vemos su obra en nuestra vida. Pero hay que entregarle todas las áreas de nuestra vida. Hay que ser obediente. Hay que ver su palabra como las normas a seguir, como el estándar de vida, no la parte que me conviene o que me parezca más fácil. Y si vemos a Jesús de esa manera, si vemos su palabra como ese estándar, entonces lo veremos obrando en todo lo que hagamos. Amén. El versículo 20 dice: en aquel día. ¿Pero de qué día está hablando? Bueno, cuando el Padre envíe al Consolador, al Espíritu de verdad, y eso se cumplió en Hechos 2, cuando los discípulos fueron bautizados con y en el Espíritu Santo. Ellos pasaron de tener al Espíritu Santo junto a ellos a vivir en ellos. A partir de ese día ellos tendrían un entendimiento pleno, más profundo, una mayor comprensión de Cristo glorificado, de esa comunión nueva que tendrían con el Señor. Vinieron los dones del Espíritu, vinieron esas manifestaciones del poder de Dios a través de ellos. Y es interesante cómo antes de Jesús ascender, ¿qué le dicen ellos? Maestro, ¿cuándo restaurarás el reino? O sea, la mentalidad de ellos seguía siendo los líos políticos de su país. Pero cuando vino el Espíritu Santo, ¿en qué se enfocaron? En llevar la palabra, en crecer en comunión con Dios. Es probable que en tu vida estés un poco desenfocado, estés enfocándote en lo material, en lo económico, en lo de este mundo, porque te falta comunión con el Espíritu Santo. Cuando el ser humano se llena de ansiedad, de estrés por lo que está pasando, de cómo voy a resolver, del qué voy a hacer con este trabajo, con esta profesión, te llenas de lo material tanto que no te enfocas en esa comunión con el Espíritu. Entonces lo que hay que hacer es llenarme más del Espíritu y el estrés va a desaparecer. La ansiedad se va a ir. Yo esto a veces lo converso con mi madre, ella es psicóloga también y pastora, y ella me dice que a los psicóloga clínica, y cuando los pacientes van, una de las terapias que ella usa es que los pone a leer la palabra, a leer Salmo, y me dice, pero es que se me van muy rápido, se me mejoran de una vez, solo van a la primera o la segunda consulta, ya después no necesitan más. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo a través de la palabra nos da paz, nos da descanso.
esa ansiedad que estás teniendo, la solución es la presencia de Dios y la palabra de Dios. Punto. Señor tiene tu respuesta. El tercer punto, y ya estamos terminando, un poquito más corto, lo vemos en los versículos 21 al 24. Jesús se manifiesta a los que le obedecen. El versículo 21 dice la frase, el que tiene mis mandamientos. Esa palabra en el original significa algo que llevas como un accesorio, algo que mantienes contigo cada día. Dígame alguna cosa que nosotros usamos todos los días en el día a día. Por ejemplo, un reloj. ¿Qué más? Los zapatos. ¿Qué más? Ropa. Un celular, un teléfono para comunicarnos. La billetera, la cartera. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo no quiero que tengas una comunión ocasional o de vez en cuando con el Espíritu Santo. No es que me obedezcas de vez en cuando, es que vivas obedeciéndome. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Ambas palabras están en una forma que expresan hacer algo permanentemente. Tener esos mandamientos de Jesús en nuestra mente y llevarlo como un accesorio. Que cuando vaya en el vehículo y la luz está en roja, no me cruce el semáforo. Porque yo tengo que hacer las cosas como para Dios, incluso si nadie me ve. Que si tengo la oportunidad de servir a otro, servirlo, porque ese es el mandato del Señor. Entonces es un llamado a poner en práctica permanentemente lo que el Señor nos dice. Amén. El cristiano que ama a Jesús debe mantenerse diariamente llenando su mente de las enseñanzas del Señor y procurar aplicarlas cada día. Cuando nos mantenemos aplicando eso, entonces viene el Espíritu Santo y obra en nosotros. Se manifiesta, abre puertas, no a tu tiempo, sino al de Él. Pero el desafío, el requisito es mantenerme aplicándolo. Amén. En el versículo 22, Judas le pregunta, ¿cómo es esto que te manifestarás a nosotros? Entonces ahí Jesús le dice, vendremos a Él y haremos una morada con Él. Aquí les puse dos imágenes. En una tienda de campaña, quiero preguntar, ¿quién de los que están aquí vive en una tienda de campaña? Nadie. ¿Quién ha usado una tienda de campaña que anteriormente? Levánteme la mano. Cuando vamos de paseo, vamos a, no sé, una excursión. Es agradable, ¿verdad que sí? Pero por ese día, por esos 2 días tal vez. Pero ¿quién ha pensado alguna vez en comprar una casa de campaña para vivir en ella? Nadie. Queremos una casa bonita como esa que está ahí, con esos carros parqueados. O vivimos en una casa. El Espíritu Santo no quiere que tú tengas una casita de campaña para visitarlo de vez en cuando. Él quiere ser y Él quiere que tú seas esa casa permanente. Lo que pasa es que algunos creyentes tienen esa comunión con el Espíritu como esa casita que usamos 1 o 2 o 3 veces al año. ¿Se entiende, verdad? Como algo ocasional, algo de un momento. El Señor quiere que vivamos permanentemente en su presencia. El punto número 4, lo vemos en los versículos 25 y 26. El Espíritu Santo nos enseña y recuerda lo que Jesús ha dicho. Esa palabra que os enseñará significa instruir, proveer, educación formal e informal. El Espíritu Santo nos educa, tiene una función educativa en la iglesia. A veces vas en la vida y no has tenido una formación, tal vez en tu hogar, con un padre presente o una madre presente. Cuando venimos al Señor, que empezamos esa relación con Cristo, el Espíritu Santo hasta nos educa. Nos educa en cómo amar. Tal vez no tuviste esa figura de una madre que estuvo ahí o un padre. Y el Espíritu Santo nos llena de amor. Dice la palabra eso mismo, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones
a través del Espíritu Santo. No importa la carencia que has tenido en tu vida, la falta de educación en un área o de formación específica, el Espíritu Santo quiere suplirla. Tal vez a ti nadie te enseñó en tu hogar a pedir perdón o a pedir disculpas o a servir o a ayudar al prójimo, pero cuando venimos a Cristo, Él nos forma. Y si hay algo que en nosotros está todavía mal, tenemos que abrir nuestra vida, abrir nuestro corazón y decirle: Espíritu Santo, fórmame. Espíritu Santo, ¿qué está mal en mí? ¿Qué yo tengo que cambiar? Amén. Pueden avanzar la diapositiva, por favor. Hay algo muy interesante que dice Jesús aquí. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. En mi nombre. Lo que Jesús está diciendo es que el Espíritu Santo es su representante aquí en la iglesia. Literalmente, el Espíritu Santo representa a Cristo. Entonces, a medida que crezco en mi relación con el Espíritu Santo, asimismo voy conociendo más a Jesús. Amo más a Cristo. Amo más guardar su palabra. A medida que mi comunión es mayor con Él, voy a querer aplicar lo que Él dijo en la Escritura. Entonces es una relación donde mientras más estás con el Espíritu, más comunión tienes con el Espíritu de Dios, más te acercarás a la palabra y a guardar los mandamientos de Jesús. Amén. Finalmente, el último punto o principio lo vemos en los versículos 27 al 31. Jesús da paz y quita el miedo a través del Espíritu Santo. En el versículo 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esa palabra turbar que usa Jesús literalmente significa agitar, hacer eso, agitar, mover, hacer algo que mueve todo, que cambia el estado de las cosas. ¿Qué está agitando tu vida en este momento? ¿Qué circunstancias están causando ese terremoto en tu vida? ¿La enfermedad? ¿La economía? ¿El conflicto con la pareja? ¿Algún desafío nuevo en un área de tu vida? En esos momentos de agitación, cuentas, tienes a tu lado, está contigo el Espíritu Santo, que quiere darte paz. Entonces, el resultado de tener una comunión con el Espíritu Santo es que cuando viene el momento de agitación, tú vas a estar tranquilo. No porque no te preocupes, sino porque sabes, estás segura, estás seguro que el que está contigo tiene el control y todo va a salir bien. El resultado entonces lo vemos es que no tendremos ese temor, no tendremos esa confusión sin importar esa circunstancia. Y por eso tendremos paz. La paz que da Jesús no viene porque no hayan problemas. Todos aquí tenemos situaciones que estamos atravesando. Hemos hablado. Pero ¿nos mantenemos en paz a pesar de lo que venga? Sí, porque no es la ausencia del conflicto, es la seguridad de quien nos cuida. El mundo no tiene esa paz. El mundo que no tiene, la gente que no tiene a Cristo no sabe qué va a hacer con su vida, señores. Y eso también es un impulso para que prediquemos. Vemos las noticias todos los días, vemos cómo está nuestro país, nuestra nación, conflictos sociales de todo tipo. Y la gente necesita una respuesta que le traiga paz a su vida. Y eso solo lo hace Cristo. Eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Amén. Ya finalmente en los versículos 30 al 31, Jesús dice rápido: tengo que irme porque el Satanás nada tiene de mí, el príncipe de este mundo, es lo que Jesús dice, su palabra exacta.
y tengo que salir a cumplir la voluntad de Dios. Y esto es interesante porque Jesús sabe que va a morir. Jesús está diciendo, yo voy a morir, Satanás quiere destruir mi vida, pero la voluntad del Padre es que yo dé mi vida en la cruz. Y a pesar del momento duro que iba a enfrentar, Jesús fue obediente. Diga conmigo, obediente. Dios está esperando, hermanos, que a pesar del desafío, a pesar de lo difícil que tal vez sea para ti, cumplir su voluntad, salir a predicar, empezar una célula, servir en la iglesia, irte de misiones una semana, un mes o años si el Señor te llama. El Señor espera que a pesar de los desafíos, tú seas obediente, que seamos obedientes. Jesús cumplió su misión, Jesús cumplió su llamado y nos demostró a nosotros como hombre, como persona, que a pesar de los desafíos, si estás lleno del Espíritu Santo, puedes cumplir la voluntad de Dios. A pesar de las muchas presiones que tengas en el trabajo, puedes coger un fin de semana e irte para verano misionero, como hicieron nuestros amados misioneros. Que Dios, vamos a darle un aplauso fuerte a nuestros misioneros que nos representaron en el Factor de Nagua este fin de semana. Que a pesar de que tu agenda esté llena, puedes servir en la iglesia, puedes salir a evangelizar, puedes trabajar en la obra de Dios. No hay límites que te puedan detener si vives lleno del Espíritu Santo. Así que, hermanos, si estás sintiendo ese llamado de Dios a servirle, solo di, Espíritu Santo, dame fuerza, y comienza. Lo que sea que Dios esté poniendo en tu corazón, empieza a obedecerle. Involúcrate en su obra, trabaja para Él, porque el Señor te va a dar la fortaleza. Amén. Quiero pedirle que nos pongamos de pies ya para concluir.